Señor Dios nuestro, en cuyos mandatos se encuentra la familia su auténtico y seguro fundamento, atiende las súplicas de tus servidores que renuevan hoy las promesas que hicieron delante de ti hace 25 años, para que siguiendo el ejemplo de la familia de tu Hijo Jesucristo, se mantengan fieles, crezcan en el amor y en la comprensión y eduquen a sus hijos para que estos puedan un día también participar de la herencia del cielo. Gerardo, te seguiré amando toda mi vida. Te seguiré amando toda mi vida. En su conocimiento, que los jóvenes José Gerardo y María Araceli están legalmente casados. Muchas gracias y brindémosles otro aplauso. Yo, Gerardo, te acepto a Araceli como mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de tu vida. Y cumple el cielo de bendición, de manera que Dios hasta morir que no nos separe. Ante a todos los aquí presentes, la bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos amén. Hermanos, para que se paz, nuestra santa misa ha terminado. Sujarás, escuché, me
esta agua bendita les recuerde el bautismo que recibieron y renueve su fe en Cristo, que con su muerte y resurrección los redimió. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Nos unimos a la acción de gracias que hacen José Gerardo Mayapeti Cuiris y María Araceli Pérez Gaspar por sus 25 años de vida matrimonial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Durante este tiempo en que estamos celebrando la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que hace 25 años uniste con el vínculo indisoluble del matrimonio a tus hijos Gerardo y Araceli, y los has conservado unidos por el amor en sus penas y alegrías. Aumenta y purifica ese amor, para que amándose más cada día, se santifiquen mutuamente junto con sus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Paráclito que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio de mí, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Jesús que el Espíritu de verdad dará testimonio de Él, pero también les dice, ustedes también darán testimonio de mí. Y al dar este testimonio de Jesús, pues siempre van a encontrar dificultades, como Él mismo se los anuncia, los van a perseguir, los van a expulsar de las sinagogas, y hasta algunos van a creer que cuando los maten, pues le estarán dando culto a Dios. Es decir, les está anunciando que no les espera, algo muy halagador. Les esperan dificultades, les esperan persecuciones, cárceles y la misma muerte, porque deben de dar testimonio de Él. Y esto pues es lo que les va a suceder a los apóstoles. Al declararse seguidores del enviado del Padre, los discípulos van a ser mal vistos por las autoridades religiosas y los poderes de este mundo, porque la presencia de los discípulos de Jesús provoca malestar, provoca escozor, porque sustentan una lógica contraria a la del mundo. Los mundanos, por llamarlos de alguna manera, se sienten asfixiados por la lógica de Dios. La lógica de Dios pues está centrada en el amor, en la misericordia, en el servicio, y mientras que la lógica del mundo pues está centrada
en el abuso, en la explotación, en los malos tratos, en la injusticia, en la mentira, en los fraudes, en todo esto. Y cuando alguien no vive o no está de acuerdo con este proceder, pues ciertamente produce un malestar. Y esto es lo que les espera a los discípulos de Jesús, los malos tratos. Jesús pide evitar la injusticia y enseña a proteger y ayudar a los pobres que la misma sociedad mundana, pues explotadora e injusta, pues ha producido. Y esto que le sucede a los discípulos, a los apóstoles, pues es lo que le sucederá y lo que le espera a todo buen cristiano, a todo aquel que quiera vivir auténticamente su vida cristiana. Si no la quiere vivir, pues no va a tener problemas, porque dice el dicho, es más fácil dejarse arrastrar por la corriente que remar contra corriente. Entonces, mientras tú aceptes esa ideología de explotación, de maltrato, de injusticia, de fraude, de mentira, eso te irá bien, no te van a ver mal. Pero cuando tú no estés de acuerdo con nada de eso y pidas otra cosa, pues te va a ir muy mal, te van a ver mal. Y Jesús, pues por eso se los advierte. Y Jesús, pues nos pide vivir de otra manera. En el caso de la vida matrimonial, pues es un ejemplo. Si ustedes quieren ser esposos verdaderamente cristianos, católicos, pues les esperarán estas dificultades. Si ustedes quieren ser como los esposos, como las familias del montón, como se dice, pues no les va a pasar absolutamente nada. Al contrario, los van a ver bien, los van a felicitar, los van a halagar. Pero si ustedes quieren vivir los valores de la familia, de una familia cristiana, pues sí van a tener dificultades. El modelo lo tenemos en la familia de Nazaret, de Jesús, de María y de José. Entonces, sabemos que por vivir con autenticidad su fe, su creencia de judíos, pues los persiguen a Jesús desde niño. Desde nacido, pues tiene que nacer pobremente ahí en el pesebre de Belén, porque no hubo hospedaje para ellos. Después Herodes intentará matarlo y tendrá que emigrar, tendrá que huir a Egipto. Durante su ministerio, pues siempre va a encontrar enemigos que se opondrán a él y que van a intentar matarlo, y finalmente pues lo lograrán, le darán muerte. Y todo esto pues provocará dolor, sufrimiento a María y a José, porque fueron una familia distinta a las del montón. Entonces, pues a una familia cristiana, si quiere vivir los valores cristianos en su familia, le va a esperar todo esto. Si no, pues ni tiene por qué preocuparse, porque pues no va a tener ningún problema, ninguna dificultad, desde luego aquí en la tierra, pero después sí. Porque dice Jesús, al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en el cielo. Al que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Y entonces será la sorpresa para los mundanos, para los que vivían la lógica del mundo, cuando escuchen de Jesús aquellas palabras: no sé quiénes son ustedes, no los conozco, aléjense de mí. Aunque uno le diga, pero íbamos a misa los domingos, celebramos nuestros 25 años de matrimonio, hicimos esto, hicimos aquello, no sé quiénes son ustedes, no los conozco. ¿Por qué? Porque no basta dar testimonio de Jesús pues, cada 25 años o un ratito por ahí. No, eso es permanente. Se es discípulo todos los días y cada momento de la vida. Así nos pide Jesús: ustedes también darán testimonio de mí. Al darle gracias a Dios por sus 25 años de vida matrimonial y renovar esos compromisos, pues deben de tener presente que ojalá, como dice la oración que hicimos al comenzar la misa,
estos 25 años los estimulen a crecer todavía más en su amor, amarse más cada día y comprenderse mejor, para que en la recta final de la vida pues puedan vivir una condición de esposos cristianos, esa vocación tan hermosa que el Señor les ha dado, siendo verdaderos testigos de su fe en el mundo que les toca vivir, en medio de su familia, en medio de sus trabajos y de sus actividades de cada día. Encomiéndense una vez más a la Sagrada Familia para que, siguiendo su ejemplo y su intercesión, ustedes al término de su vida puedan llegar a la meta de la felicidad eterna. Esa es la meta de todos nosotros. Lo importante es conseguir la vida eterna, porque si al final de nuestra vida no conseguimos la entrada en el reino de los cielos, pues habremos frustrado el plan y el proyecto de Dios, y pues toda nuestra vida habrá sido un fracaso, porque dice Jesús: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su vida? Que ojalá no pierdan la vida de Dios, sino que su vida de esposos cristianos les sirva para conseguirla. De ti. Invoquemos la misericordia de Dios Padre Todopoderoso, que en su providente designio quiso que la historia de la salvación quedara significada en el amor, la fidelidad conyugal y la fecundidad. Y digámosle: renueva, Señor, la fidelidad de tus servidores. Señor Dios nuestro, en cuyos mandatos se encuentra la familia su auténtico y seguro fundamento, atiende a las súplicas de tus servidores y concédeles que, siguiendo los ejemplos de la Sagrada Familia, lleguen a gozar de los premios de tu reino en el hogar del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendice y santifica, Señor, el amor de tus servidores, y que estos anillos, símbolos de fidelidad, les recuerden sus promesas de amor mutuo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Te dice tu nombre? Te seguiré amando durante toda mi vida. Gerardo, te seguiré amando toda mi vida. Señor Dios nuestro, en cuyos mandatos se encuentra la familia su auténtico y seguro fundamento, atiende las súplicas de tus servidores que renuevan hoy las promesas que hicieron delante de ti hace 25 años, para que, siguiendo el ejemplo de la familia de tu Hijo Jesucristo, se mantengan fieles, crezcan en el amor y en la comprensión, y eduquen a sus hijos para que estos puedan un día también participar de la herencia del cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que el sacrificio que vamos a ofrecerte para darte gracias por los dones recibidos por Gerardo y Araceli durante los 25 años de su matrimonio, te agrade a ti y sea para ellos fuente inagotable de alegría y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La Eucaristía es el sacramento que nos une estrechamente a Jesucristo para que tengamos vida y tengamos la fuerza necesaria para dar testimonio de Él en el mundo. Por eso, pues que no vaya a ser solamente ocasional la participación en la misa, solamente por los 25 años y después tal vez hasta los 50. No, recordemos, debe ser muy frecuente. Así como comemos 3 veces al día, pues así deberíamos
nutrirnos diariamente de la Eucaristía. Agradezcanle al Señor estos 25 años de vida matrimonial que les ha permitido llegar y que les siga dando la fuerza y la gracia necesaria para seguir viviendo con entusiasmo, con generosidad, con entrega mutua, todos los años que el Señor les quiera conceder estar juntos. Todos nos unimos a ellos con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Acostumbran todo eso, pero ya no es necesario, no se vuelven a casar. El sacramento nomás se da una vez. Es una acción de gracias por el aniversario de su matrimonio, que no debe de ser cada 25 años, se debe de ser por lo menos cada año, darle gracias a Dios por un aniversario más de vida matrimonial, ¿verdad? No debe de ser unos 25, 50 años, cada año, y a veces cada mes. Es decir, hoy es día de en un día como hoy celebramos nuestro matrimonio, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Entonces no es ocasional, no es sacramento, es acción de gracias. Hacemos una oración de acción de gracias por sus 25 años de vida matrimonial. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, creador de todas las cosas, que al principio creaste al hombre y a la mujer para que formaran una unidad de vida y de amor. También te damos gracias porque te dignaste bendecir la unión familiar de tus servidores Gerardo y Araceli, para que fueran imagen de la unión de Cristo con su iglesia. Tú que los has mantenido unidos por el amor en sus penas y alegrías, míralos hoy con benevolencia. Renueva constantemente su alianza nupcial, acrecienta su amor, fortalece su vínculo de paz, para que junto con esta corona de hijos que los rodea, gocen siempre de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, que tanto amó a su esposa la iglesia hasta el extremo de morir por ella. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. Oremos. Dios nuestro, tú que has invitado a tu mesa a estos esposos Gerardo y Araceli en compañía de sus hijos y amigos, concédeles comprenderse mejor y amarse más cada día, de modo que puedan participar también juntos del banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Inclínense para recibir la bendición, van respondiendo con el amén a cada invocación.
Dios Padre Todopoderoso les conceda su gozo. Amén. El Hijo unigénito de Dios los asista en las alegrías y en las tristezas. El Espíritu Santo alimente su vida con su amor. Y a todos ustedes que están aquí presentes los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea su fuerza, pueden ir en paz. Felicidades, les damos un aplauso por sus 25 años. Que pasen todos, buena tarde.
Dios me ama, Dios me ama.
Compadre, compadre, muchas gracias, agárrate, Ahora pues ya, Dios mío, compadre, ¿eh?
Pero ya como Dios mío, yo no ya hija. Órale, sobrino, Dios mío, muchacha. Dios mío, compadre padrino, compadre padrino, madrina, madrina. Mira, Dios me ama, madrina, ya coma, ya Dios me ama, madrina, Dios me ama.Aya con María. Dios me María. Primo. Prima, comadre, ya. Ya, compadre, Dios me amo. Dios me amo, es importante Dios me amo. Y agua se cayó. Vamos a estar ahí con el compadre. Dios me amo, chica. Dios me amo. Dios me amo. Ya, comadre, Dios me amo.
Gracias.